Buenas noches a todos. Es un placer encontrarnos nuevamente en una nueva edición de los clásicos webinars de highlights de los principales congresos de neurología y psiquiatría a nivel mundial, organizados por la línea Neurociencias de Megalabs. En esta oportunidad vamos a tener los highlights del Congreso Americano de Psiquiatría, del APA. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Este congreso tan importante se realizó en la ciudad de Los Ángeles a mediados del mes de mayo, y en esta oportunidad vamos a tener también dos speakers de primera línea, como son el doctor Fabián Lamezón y el doctor Rodrigo Córdoba, a quienes paso a presentar. Fabián es especialista jerarquizado en psiquiatría y psicología médica, es director y fundador de CIANE, que es el Centro Integral Ambulatorio en Neurociencias en Argentina, es profesor universitario e investigador principal y presidente del capítulo de esquizofrenia de la Asociación Argentina de Psiquiatras AAP. Por otro lado, el doctor Rodrigo Córdoba es profesor e investigador de la Universidad del Rosario Cersame en Colombia, director general del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso, Grupo CISNE, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, APAL, de donde es actualmente director de su revista y es miembro del board de la WPA. Así que de la mano de estos dos grandes profesionales y grandes amigos, vamos a tener un pantallazo muy interesante de lo que fue este importante congreso. Como habitualmente hacemos, pueden ir dejando sus preguntas en la parte de Q&A del webinar, y vamos a dejar un espacio luego de las disertaciones para evacuar estas consultas. Así que sin más, Rodrigo, Fabián, adelante, mucho éxito. Bueno, muy buenas noches, Ignacio, y a todos los colegas de América Latina que tienen más o menos avanzada la noche, pero una alegría saludarlos. Estoy seguro que algunos con tiempos más calurosos, otros con tiempos más fríos, como el caso de Fabián, pero lo veo muy acomodado al frío de manera adecuada. Mi gratitud a Megalabs, a Ignacio, a Nacho Tawada, como nos tomamos los amigos el atrevimiento de llamarlo de esta manera, por invitar y considerar mi nombre para la realización de este evento que ya se ha vuelto una, una fecha señalada en el calendario académico de los colegas en América Latina. Entonces me llena de mucha dicha compartir. Como vamos a tener un tiempo absolutamente definido y ser tan ambiciosos de resumir un programa tan amplio como es el Congreso, el programa académico del Congreso Americano de Psiquiatría, vamos a dividir esto en unos de una manera muy particular, casi como en una de esas películas extrañas. Vamos a tener una introducción que haré yo, va a estar Fabián, luego voy a dar algunos datos yo y luego vamos a tener una sesión de preguntas. Después de muchos años, la, el Congreso Americano de Psiquiatría volvió a Los Ángeles, California, una ciudad muy particular, ya tiene más de 250 años de fundada, que fue a partir de direccionado por el rey Carlos III y la reina de Los Ángeles, como la denominó, que tiene una gran influencia mestiza y sobre todo colonizadores indígenas como tal, europeos, y obviamente esto ha generado una gran cultura mestiza. A mitad del siglo antepasado ya, la soberanía estadounidense la fue cedida por México, se asentaron en un desierto a principios del siglo pasado, y fue uno de los grandes proyectos más ambiciosos que fue la presa de Hoover, que recogió tal vez una de las cantidades en metros cúbicos de agua, pero movilizó una gran cantidad de personas migrantes y de trabajadores que en general se repartieron por California, pero terminó siendo la segunda ciudad en términos de población. Actualmente tiene 4 millones de habitantes y el acento mexicano se siente en muchos de los lugares, ya que una buena parte de su población.
está allí. Una ciudad de contrastes, yo creo que lo primero, y nos llamó la atención a los allí presentes, era quizás la cantidad de personas eh, homeless, marginales, sí, que estaban por allí deambulando sin ningún orden, y encuentra uno esos grandes contrastes, todos sabemos que centros sanitarios de altísimo desarrollo, que producen investigación a toneladas, contrastan con servicios en realidad muy pobres. En todo modo, pues algunos tienen las posibilidades del acceso, pero hay una desigualdad absoluta en esto. Hay una serie de, en estos centros especializados, los costos son demasiado altos, lo que eso, pues muchos no acceden a ello. La cantidad de gente en la calle sin un hogar, pero no solo porque el sistema se lo ofrece, sino ellos prefieren seguir en la calle para tomar decisiones a su aire, con decisiones muy propias, pero que terminan generando unas condiciones de marginalidad. Y obviamente el gran impulsor es la crisis de opiáceos, que a veces parece ciencia ficción, pero cuando uno está allá lo vive en plena realidad. Los hospitales públicos saturados, y como a veces soñamos y anhelamos que los hospitales de psiquiatría y la salud mental es insuficiente, y muchas veces pasa lo que pasa en nuestros países, que es fragmentada, que es reactiva, que es episódica, y eso llevó. Bien, todos nos encontrábamos en la mañana hasta el final de la tarde en el Los Ángeles Convention Center. Es este el auditorio que agrupó una cantidad de personas, como siempre, en todos los años, y con una propuesta significativa. Fabián va a ahondar mucho más en esto, en salud física y mental positiva, y cómo y de qué manera puede impactar la vida en ese sentido, y tomaban como una serie de ejes, algunos particulares, otros transversales, y era invitando a cambiar los estilos de vida para generar sensaciones de salud mental y física que incidieran sobre el bienestar a futuro, una promoción activa desde las actividades académicas hasta la vida ordinaria, en ejercicios, en una buena alimentación, en cambios de estilos de vida, en generar o disminuir presiones externas, gran cantidad de simposios, mesas y pósteres, ya dedicaré un segundo a eso, exclusivamente dedicados a ello, y Fabián pues lo ahondará con detalle en este sentido. Y obviamente estos temas alcanzaban a cruzar con los temas tradicionales, como el trastorno mental establecido, y en otra serie de situaciones como la entrada de nuevas alternativas terapéuticas. Bien, como ha sucedido en el 2025, en el pasado mayo del 2025, no fue la excepción. Una gran cantidad de asistentes, más de 10.000 asistentes. Algunos, me decía Ricardo, el director ejecutivo, que había más de 12.000 inscritos, 450 sesiones educativas y científicas, 11 tracks, 11 ejes temáticos, estos cursos especializados que son cursos de pago, que van por fuera de la inscripción, también en número significativo, y la posibilidad de que muchas personas no estuvieran allí, y a partir de una serie de sesiones para los que estaban por fuera, había de los hoteles de la zona, podía seguirse la conferencia, pero también algunos salones, como por ejemplo la conferencia de Nasir Gaemi, se vendió muy temprano la boletería, íbamos a uno de los salones laterales, y cada vez se hace más evidente el app on demand, es decir, muchas personas han evitado ir y han tomado el servicio del app on demand. Bien, sobre este marco referencial, dejo a Fabián, gran amigo, compañero, desde hace muchos años, él mucho mayor que yo, pero llevamos unos ratos en este oficio, yo creo que desde el año 2000, y él hará una primera parte de estos comentarios.
Perfecto, Fabi, sí, lo más bien. Sí, perfecto. Bueno, bueno, gracias Rodrigo. Yo quiero decir que me acuerdo perfectamente del año en que lo conocí, 2004, para una actividad de la PAL. Eh, yo quiero agradecerte, Ignacio, por permitirme compartir esta mesa con Rodrigo, que si en aquella época tenía una fuerza enorme, yo creo que hoy tiene más y es un gran hacedor de la psiquiatría, no solamente latinoamericana, sino por muchos más lugares donde él se mueve. Así que es un honor para mí. El tema, lo que yo preparé, Rodrigo, les adelanto que va a hablar de la cuestión más dura, o sea, va a hablar de esquizofrenia, demencias y algunas cuestiones más relacionadas a lo que hablamos habitualmente. A mí me pareció interesante compartir con ustedes, teniendo en cuenta el logo del Congreso, que fue estilo de vida para una salud mental y física positiva, todo lo que se habló o rescatar información durante estos días que estuvimos allá, que en realidad fue mucha, y es algo que nosotros no sé si estamos tan acostumbrados a hablar con nuestros pacientes en consultorio, pero que reviste data científica que yo quiero compartir con ustedes. Entonces, armé ese título y en realidad la hoja de ruta va a ser arrancar con algunos datos de psiquiatría preventiva, un poco las charlas que hubo de psiquiatría nutricional y en consecuencia la importancia de los factores de riesgo relacionados a esto. Hay una robusta evidencia en la asociación de desórdenes nutricionales y metabólicas con cuestiones clínicas y de salud mental. A partir de esto, la cuestión neuroinflamatoria, que fue de mucho auge en este Congreso, y no solamente en este Congreso, sino que en estos momentos se está hablando mucho de esto, y, digamos, las alteraciones a causa de esto que tienen que ver con lo neurobiológico que terminan finalmente con alteraciones en la conectividad cerebral, alterando la neurogénesis. Yo voy a compartir información del Congreso que tiene que ver con los desórdenes depresivos y el trastorno bipolar en torno a lo que estoy hablando, o sea, los desórdenes del humor. También voy a tratar de compartir con ustedes cuáles son los factores inmunológicos alterados, qué pasa con la creciente aprobación de FDA de los agonistas GLP-1, y no solamente con lo que es nutricional o con lo que es metabólico, sino, digamos, lo relacionado a los trastornos por adicciones, en este caso el alcohol, los sí y los no en el tratamiento antipsicótico. Acá va a haber presentaciones del gran Henry Nasrallah, como siempre controvertido en sus presentaciones, y finalmente los desarrollos que están en el pipeline con respecto a los antidepresivos que hacen foco fundamentalmente en anedonia, que como sabemos es el síntoma subsindrómico más importante para alcanzar la recuperación funcional en las depresiones, y en función de esto es uno de los clústeres sintomáticos que estarían relacionados a la inflamación. Esta primera presentación que les quiero mostrar tiene que ver con algo tan importante como es este grupo de trabajo que presentó este simposio, mostrando o haciendo una homologación de lo que pasó, por ejemplo, con oncología, donde los esfuerzos que ha hecho la oncología desde el año 75 hasta ahora, fíjense qué importante progreso, hablan de un 80% de progresos, fundamentalmente trabajando sobre los factores premórbidos, o sea, las cuestiones que tienen que ver con los inicios, las fases preclínicas, ahondar sobre esas etapas. Concomitantemente con esto, lo que pasó o lo que pasa en salud mental es que no paramos de tener una crecida en el trastorno depresivo mayor, más de 300 personas en el mundo lo padecen, pero a su vez, fíjese qué interesante que no paran de aprobarse antidepresivos por FDA, o sea, más depresión y más tratamientos, o sea, más tratamientos pero no menos depresión. Entonces ellos muestran también en este simposio las dificultades que tenemos por ser una especialidad mitad humanística, mitad científica de las neurociencias, y qué pasa con este aumento de la depresión que no para, esta epidemia, a pesar de tener cada vez más antidepresivos, y por eso la importancia de empezar a trabajar en la prevención y hablar con nuestros pacientes de las cuestiones que pueden ser modificables en etapas tempranas. Esta charla que me pareció interesante, de la cual no hablamos muy habitualmente con Rodrigo, de la psiquiatría nutricional, pero el profesor Félix Jaca y su grupo de trabajos muestran, por ejemplo, las guías clínicas de la World Federation y asociadas a la Sociedad Australiana de Medicina Preventiva o de Calidad de Vida. Y fíjense que ponen en el tapete la evidencia y las recomendaciones fundamentales para prevenir, que son las que todos conocemos y las que es tan difícil adherir. Nosotros estamos acostumbrados
hablar de adherencia, pero en los tratamientos farmacológicos. No de adherencia cuando al paciente le decimos, bueno, hagamos ejercicio, buen sueño, concurrencia a espacios verdes, o sea, lo que es el clima y salud mental. ¿Qué pasa con las cuestiones que tienen que ver con lo social? ¿Cómo nos conectamos? Y caemos en esta cuestión que es de antaño, pero ahora toma de nuevo una cuestión fundamental si hablamos de prevención, que es la filosofía de vida, cómo vivimos todos los días, qué elegimos para nuestras vidas, en salud mental versus no salud mental, para después, sí, de acuerdo a la gravedad, intervenir la psicología con las diferentes psicoterapias y finalmente los psicofármacos y las neurociencias con la psiquiatría. Pero básicamente, entonces, el Congreso estuvo orientado a la filosofía de vida en salud mental. Y acá empezamos a ver algunos datos que empiezan a ser interesantes. Y en estos ensayos controlados, fíjense en una N de 45.000 pacientes, cómo una buena dieta versus una mala dieta nos produce mejorías en los síntomas depresivos y de ansiedad, y se empieza a ver cómo se corre hacia los factores beneficiosos en mejoras de síntomas depresivos con solamente un hábito nutricional bueno. El tema es que en esta presentación donde muestran que hicieron una encuesta a psiquiatras y psicólogos de 52 países y 7 u 8 de cada 10 no tienen idea de lo que es la nutrición, no habla con los pacientes de nutrición, pero sin embargo 6 de cada 10 recomiendan algún suplemento que vieron por la tele con escasa evidencia científica y hablan más de eso que de lo importante que es la nutrición básica. Esta diapo también es llamativa y no se asusten los psicólogos porque es una N relativamente chica, pero muestra cómo una terapia de estilo de vida, esto es, qué comés, cómo dormís, entrenás, tiene la misma respuesta que una psicoterapia cognitivo-conductual. Y no es raro esto porque ahora voy a mostrar por qué, a nivel científico, basado en la evidencia, estudios en neurobiología, muestran que una terapia de calidad de vida puede tener los resultados muy buenos. Sin embargo, en Estados Unidos, el costo del sistema alimentario industrializados mueve 20 trillones de dólares al año y la ingesta de alimentos ultraprocesados produce un 70% más de posibilidades de muerte prematura, enfermedades cardiometabólicas y trastornos mentales. Todos sabemos allá las comidas rápidas están por todos lados y la necesidad de la situación de cada vez estar todo más dinámico, menor tiempo para cocinar, no respetar los horarios de la comida, nos lleva a esto. Y fíjense qué interesante si vemos un poquito qué pasa con la comida ultraprocesada versus la no, como un cuadro depresivo que es multisistémica. Yo no descubro nada en contarles que la depresión es una enfermedad clínica, una enfermedad periférica, a partir de alteraciones inflamatorias por estrés oxidativo, las disfunciones mitocondriales, la alteración de la microbiota, las alteraciones en la vía de la quineurina, mueven el eje hipotálamo hipófiso adrenal y eso es un factor epigenético importantísimo para el desarrollo de cuadros afectivos como depresiones, que se asientan sobre una base de una variabilidad genética, pero finalmente alterando la neurogénesis, con lo cual es importante hablar mucho de prevención. Fíjense la microbiota acá, que cada vez también tenemos más auge en estos temas. Fíjense las importantes de estas neuronas entéricas, que hay tantas neuronas entéricas como cerebrales que están en continua comunicación. Y fíjense cómo una disbiosis intestinal va a alterar la conducta. Si nosotros definimos la psicología como alteraciones de la conducta, una alteración intestinal puede modificar nuestra conducta y a su vez la microbiota entrena al sistema inmunológico. Entonces, fíjense que a partir tan esquemática, esta diapositiva de este tipo comiéndose una hamburguesa, cómo altera lo que es aumentando una endotoxemia por la macrobiota. Y fíjense que las alteraciones de las bacterias intestinales activan el sistema inmune y se activa un sistema inflamatorio simplemente por una dieta de mala calidad. Les cuento que acá estamos haciendo asociaciones entre una cuestión simple como comer o comer mal, de lo que tenemos que hablar con nuestros pacientes, y cómo de ahí vamos a alterar un sistema inflamatorio. Y tengan en cuenta esta proteína C reactiva porque va a ser
es interesante lo que está pasando con este marcador en cuanto a los estudios de investigación para tratamientos nuevos. Entonces, se activa la proteína C reactiva y aparecen los desórdenes inmunológicos e inflamatorios. Fíjense, este estudio, esta diapo, sí me quiero detener, porque ustedes pueden entender que podamos alterar la plasticidad cerebral o el volumen del hipocampo comiendo una hamburguesa versus, por ejemplo, comiendo una comida mediterránea saludable. La respuesta es sí. Fíjense ustedes, un seguimiento a 4 años con una buena dieta. Esta diapo me interesó y la quería compartir con ustedes detalladamente. ¿Cómo mueve el volumen del hipocampo? ¿Cómo aumenta el volumen del hipocampo y mejora la plasticidad cerebral a partir simplemente de comer bien? Este es el mensaje que nosotros tenemos que llevar en nuestras consultas cotidianamente con nuestros pacientes para que no sea muy plomo y no parecer un programa de televisión de la tarde de cocina aconsejando las buenas comidas, sino mostrando evidencia. A mí me parece que esta diapositiva en eso es importante. Entonces, yo después de este congreso, con mis pacientes que me consultaban por depresión, intenté hablar de si come verdura o come hamburguesas, o sea, el timing que uno tiene que tener para la relación médico-paciente y hablar de estas cosas tiene que ser con una cognición social muy aceitada, porque un paciente que te consulta por depresión, empezar a hablar de cómo se alimenta es un poco engorroso, pero sí dejar bien claro que en la pirámide de la alimentación nosotros podemos modificar nuestro cerebro con una pirámide básica que en la base sea rica en verduras, frutas, cereales. No les voy a comentar esta diapositiva, pero es interesante que empecemos a poner esto en el consultorio. Este otro grupo de trabajo, en otra presentación, asocia lo nutricional con los factores sociales. Fíjense que es un grupo de trabajo de la Cleveland Clinic, o sea, gente de esos lugares tan importantes, científicos que se están dedicando o hablan de estas cosas. En este contexto presentan un estudio donde muestran que aquellos pacientes que tienen relaciones sociales más nutridas y más sólidas tienen un 50% más de supervivencia con aquellos que no. La inseguridad alimentaria en Estados Unidos, imagínense lo que es en Latinoamérica, afecta a la salud de los trastornos del tema del humor y se asocia con un 257% más de probabilidades de ansiedad y 253 de depresión. O sea, la cuestión, dónde vivimos, a quién conocemos, tiene que ver mucho con cómo comemos y son inseparables de cómo nutrimos nuestro cuerpo y nuestra mente. O sea, básicamente a lo que veníamos hablando le agregan la parte social y la importancia de esto. Acá yéndonos un poquito más a las cuestiones inflamatorias, este otro grupo de trabajo donde había gente de la Clínica Mayo, gente del grupo de UTA, o sea, gente que se dedica un poco más a estos temas. Me pareció interesantísima esta charla, donde ellos comentan qué novedoso y cuánto tiempo tardamos en asociar y pensar la depresión como más o menos serotonina, más o menos noradrenalina en la hendidura sináptica, y cuánto tiempo tardamos a empezar a conectarlas con el cerebro y la inmunidad. O sea, qué pasa con los marcadores inflamatorios, la proteína C reactiva, la interleuquina 6, el interferón, y cómo estos afectan a los neurotransmisores. Básicamente, una enfermedad inflamatoria persistente activa citoquinas proinflamatorias. Estos llegan al cerebro a través de vías humorales, celulares y neuronales, se activa la microglía, se altera el mecanismo de serotonina y glutamato, y a su vez esto aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica para que entre el interferón. Fíjese lo que pasa, el interferón y la interleuquina 1 aumenta la recaptación de la serotonina a diferencia de lo que hacen los SIRS. Por lo tanto, acá hay una asociación directa entre lo que pasa con la inflamación, los marcadores neuroinflamatorios y los neurotransmisores. O sea, los neurotransmisores, lo que nos muestra esta diapositiva, están íntimamente ligados a la inflamación. Y como mostraba la diapositiva anterior, recién ahora lo estamos estudiando. Esta otra diapo la dejé porque son 58.000 pacientes que se estudiaron y estudiaron la relación entre inmunidad y depresión. Y como les decía, una alta proteína C reactiva me va a indicar que el tipo se va a deprimir. A su vez, un paciente deprimido es probable y está muy relacionado a futuras elevaciones de la interleuquina 6 y la proteína C reactiva. Por lo tanto, son biomarcadores específicos donde la industria y los desarrollos de psicofármacos tendrán que ver qué pasa ahí. Y entonces, ¿por qué? Fíjense, cuando hablamos de resistencia en depresión
o cuando hablamos de respuesta inadecuada, en la cual ustedes saben que hay un montón de antipsicóticos que se fueron aprobando, tiene que ver con una inflamación baja o alta. O sea, si la inflamación es baja, la respuesta de los antidepresivos a los IRS responden, están bien. Pero cuando la inflamación es alta, hay que empezar a pensar necesidad de nuevos tratamientos, como dice esta diapositiva. Nos quedamos, hablamos un poco de depresión, vamos a ver qué pasa en el desorden bipolar. Una linda charla de Kate Burdick, que es de Harvard, y muestra un poco la asociación entre cognición y trastorno bipolar. Esta diapositiva, porque es engorrosa, no la voy a complicar mucho, pero el mecanismo fisiopatológico de la cognición es muy parecido a la explicación que di anteriormente, de cómo las citoquinas proinflamatorias alteran las estructuras cerebrales. Fíjense que durante los episodios agudos, dice esta autora, tanto en el episodio agudo bipolar, como, o sea, depresión bipolar o manía, las citoquinas aumentan la expresión y ejercen sus efectos sobre la neurotransmisión, en los sistemas, sobre las aminas. El BDNF disminuye la expresión, se altera la plasticidad neuronal. Estos cambios lo que terminan haciéndose es sufriendo apoptosis en las áreas hipocampales y límbicas, por lo tanto reducción de materia gris, por lo tanto declive cognitivo. En esta evidencia, a largo plazo, sí se empieza a mostrar la importancia de la proteína C reactiva y la diapositiva solamente quiere mostrar que los niveles de proteína C reactiva son importantísimos para determinar la respuesta cognitiva. Y si el PCR se mantiene alto, vamos a estar en problemas porque está asociado básicamente con las alteraciones neurocognitivas y anhedónicas. En este caso no muestra esa la diapositiva, pero sí pasa. Y es factor de pronóstico mal. Este grupo, llevado adelante por Gafuri, o sea, esta disertación que tuvo que ver, que es de la Clínica Mayo, muestra qué pasa con la hormona tiroidea y la depresión. Esta asociación, que nosotros conocemos todos, pero es difícil entablar el mecanismo, si es el huevo o la gallina, primero se deprime y tienen problemas de hipotiroidismo, el hipotiroidismo lleva a la depresión, estaría dada por estas enzimas, que son de iodinasas 101 y 103, que van a contribuir al estado de ánimo a través de una vía final que va a hacer que se exprese o no y aumentar o disminuir la T3. Este mecanismo explica los síntomas de depresión melancólica, por ejemplo, y abre una llave hermosa para el modelo neuroendocrino inflamatorio de la disregulación del estado de ánimo. Con respecto a los biomarcadores, esta otra charla con biomarcadores inflamatorios en respuesta a trastornos del humor, la inflamación también produce disminución de la dopamina. Esta diapositiva lo que quiere mostrar es, fíjense, acá arriba, de acuerdo a la concentración de proteína C reactiva, la funcionalidad y la conectividad del cerebro. O sea, cuando es mayor a 3 miligramos litro, la proteína C reactiva, vemos una notable disminución de la conectividad funcional y ni hablar lo que significa a nivel psicopatológico y clínico. Para ir cambiando un poco la cuestión, vamos a ver un poco este avance que hubo entre los que no paran de lanzarse, los GLP-1. Todos sabemos que están aprobados por FDA. Fíjense que cada vez hay más aprobados. A nosotros nos interesan los que están en el renglón de abajo, la liraglutide y el semaglutide. Primero, porque está aprobado en la obesidad y en el diabetes, no son solo en diabetes. Y segundo, porque los EMPIC, o sea, la semaglutida, mostraron en este congreso estudios a favor de la mejoría en el consumo de alcohol. O sea, en la adicción al alcohol, picarían en punta estos dos GLP-1, agonistas GLP-1, que son la semaglutida y la liraglutida, más estudios con semaglutida, donde se muestra cómo hay una reducción del consumo en las recaídas, tanto en reducción de consumo como en las recaídas, en este grupo de trabajo llevado adelante por este autor que fue Lorenzo Lescio. ¿Sí? Como les comentaba, Henry Nasrallah dice, bueno, ¿qué pasa con los antipsicóticos que usamos y la inflamación? Él hace rato que viene diciendo que los antipsicóticos de segunda generación son muy buenos para trabajar sobre la inflamación en los desórdenes del humor y en la esquizofrenia también. Aumentaría el BDNF, aumentan la neurogénesis, tienen efectos antiinflamatorios. Él dice que los antipsicóticos
más, los dopaminérgicos no, solamente son los de segunda generación, los de primera generación no serían neurotóxicos incluso, lo apoyan 32 estudios publicados, pero un grupo en el que estuvimos en el CIRS este año, llevado adelante por EMS, le dice no, mostró por ejemplo que con antipsicóticos de primera generación también aumenta el volumen de neurobiológico, o sea, aumenta la sustancia blanca, etc. O sea, él dice que los antipsicóticos de primera generación no, otros dicen que sí, pero lo que sí sabemos que cuando usamos cualquier tipo de antipsicótico de segunda generación, mejoramos el sistema inflamatorio. Esta charla de Chris Aiken la quiero compartir con ustedes, primero porque lo sigo mucho en LinkedIn, síganlo, es un tipo que todo el tiempo está publicando y llevando adelante cuestiones de investigación que son muy amenas para leer, y él pone en juego qué pasa con los antipsicóticos en depresión. Esta diapo todos saben los antipsicóticos que se han aprobado en depresión, pero él dice que la continuación de antipsicóticos en depresión de mala respuesta, para los cuales se aprobaron, no sirven mucho. Salvo la olanzapina, que sí, el resto de los antipsicóticos no es aconsejable para continuarlo en depresión de difícil respuesta o resistente, porque no solamente no hay reducción de ideas suicidas y de cuestiones depresivas, sino que tienen, como todos sabemos, en una N de casi 80.000 pacientes, problemas con la seguridad cardíaca. Recomienda el litio, que no está aprobado por FDA, muestra 21 ensayos controlados, que él dice estarían a la par de los antipsicóticos en etapa aguda en depresiones unipolares, ¿sí? Por lo cual es un dato interesante. Él dice, antipsicóticos en bipolar, antipsicóticos, inicio de acción más rápido, pero el litio mejora el funcionamiento y previene a largo plazo. Para ir terminando y darle paso a mi amigo Rodrigo, vamos a hablar de lo futuro, de lo que pasa en la inflamación y los antidepresivos. Esto me parece interesante decirlo tranquilo, que ustedes me sigan, porque todos sabemos los efectos antidepresivos de la ketamina, no descubrí nada, también sabemos que es un efecto muy rápido, de 3 a 7 días, pero siguiendo la línea de la inflamación, de lo que se presentó en el APA, hay un estudio asociado a este, rafamicina, que lo que hace rafamicina es, como es un inmunosupresor, actuaría sobre la microglía, y lo que muestra que ketamina y rafamicina mostrarían un 41% de mejoría a las 2 semanas frente a un 13% de la ketamina sola. Resumen entonces, la asociación de un inmunosupresor a la ketamina daría mejores resultados que la ketamina sola, y esto tiene que ver por la acción que produce en las células de la microglía. ¿Estamos? O sea, sería un inmunosupresor, digamos, inflamatorio, asociado a la ketamina. Esto me pareció interesante comentárselos. Es un estudio que se está haciendo y son datos de Cristal de 2023. Esto es muy categórico, 41 para ketamina y rapamicina en respuesta a las 2 semanas versus 13 para ketamina. Con psilocibina va a hablar Rodrigo, pero yo simplemente mostrarle los no de psilocibina. Son siempre la psilocibina, todos los estudios que estábamos mostrando y los volvieron a mostrar acá en APA, son siempre orientados a una sesión de psicoterapia. Por lo tanto, el endpoint primario es medio complicado. El tema es también cómo esta psicoterapia influye en la respuesta a la psilocibina. Hay cuestiones de ideación suicida y aumentos de la ansiedad con psilocibina. Para terminar, todo un desarrollo de antagonistas core, que son fármacos opiáceos. O sea, este estudio que lo hicimos en Argentina, seguramente Rodrigo también lo hizo, llevando adelante el aticapran versus placebo en pacientes depresivos, donde se medía la escala SHAPS, que es la escala de anedonia. Mostró cierta mejoría versus placebo en anedonia en depresión, pero finalmente esto no prosperó. Pero sí sigue adelante el navacapran, que es un mecanismo de acción parecido, es un fase 2, donde versus placebo mejoraría enormemente la escala SHAPS, que es la escala de anedonia. Por lo tanto, son estudios que están siendo importantes para estudiar, digamos, nichos de las depresiones, ¿sí? Para terminar un poco con la inflamación, fíjense que lo que mostraron en este congreso es que, por ejemplo, si la proteína C reactiva, les hablé de la importancia de la proteína C reactiva en estados afectivos, si es de mayor a 1 miligramo, hay beneficios, usemos bupropión por encima de los IRS, si es encima de 3 miligramos, usemos omega 3, pero la novedad es que cuando la inflamación es alta y hay una proteína C reactiva por arriba de 5 miligramos, hay un estudio que se está haciendo con infliximab, que también es un inmunosupresor, que
que inhibe el interferón alfa, se usa para colitis ulcerosas, algunas enfermedades reumatológicas, pero se están haciendo estudios versus placebos en inflamación en trastornos afectivos y mostrarían cierta mejoría con respecto al placebo. Por lo tanto, para ir terminando, darle paso a Rodri, vamos a hablar de entonces las conclusiones de este congreso del IPA y nos vamos a quedar con el emblema fundamental, el estilo de vida fundamental en salud mental. Tenemos que empezar a hacer prevención en salud mental y ir a las bases. Lo que se mostró en este congreso, el eslogan hizo honor al Congreso, al eslogan, a la temática, porque hubo mucha evidencia mostrada en el recorrido de los diferentes simposios. Yo no pude mostrar todo acá, tenemos media hora, pero la verdad que espero que lo que haya mostrado haya sido, haya servido. Es necesario entonces incorporar a nuestras consultas modelos de hábitos saludables. Vimos que entre Chris Aiken y entre Nasrallah no se pusieron muy de acuerdo porque la inclusión de antipsicóticos obviamente da doble vara. Son antiinflamatorios, pero tienen riesgo metabólico. Y los nuevos targets antidepresivos son importantes porque Rodrigo, que hace mucho que hace investigación, nosotros acá también sabemos que un antidepresivo se aprueba solamente con una escala más, ¿no? Y en las depresiones que que ingresan a los protocolos, entra la depresión atípica, la melancólica, la ansiosa, o sea, es un gran grupo. En la depresión no la podemos informar y por suerte en los últimos tiempos se ha empezado a estudiar ciertos, digamos, síntomas subsindrómicos, entre ellos la anedonia, y a mí me parece interesante empezar a estudiar áreas específicas de la depresión, ¿sí? Entonces, no solamente que la MADRS baje un 50% de respuestas y ya listo, el fármaco funcionó, sino que cuando queremos alcanzar la tan ansiada recuperación funcional, vayamos a síntomas importantes. En este caso, la anedonia se considera uno de los más importantes y ahí mostré que hay ensayos que están tratando de llevar adelante la mejoría en anedonia, por lo tanto, en la recuperación funcional. Rodri, te dejo, creo que estuve en tiempo y dejamos espacio después a las charlas y las preguntas que me parecen más interesantes. Yo, bueno, como se dan cuenta todos ustedes, la visión un poco de los congresos quizás que siempre estábamos esperando, la expectativa de las patologías severas, muchas de las estructuras que nosotros hemos hecho en una actividad que también tenemos estructurada, siempre se han anclado a las patologías. Yo creo que la propuesta de Vikram, que era el presidente, es un psiquiatra mayor que hace enlace en Nueva York, pues creo que cumplió con su cometido y muy buena parte del cuerpo del Congreso estaba relacionada en esto. Yo voy a entrar, como en otros temas, un poco distintos, más relacionados quizás con la clínica clásica. Y lo primero es la propuesta o las necesidades de que se empieza a considerar, de hecho ya hay una persona, ya hay un equipo trabajando en el DSM-6 y quizás la razón fundamental en esa propuesta y en esa discusión de ese foro es que el actual manual no implica, no es capaz de explicar de manera amplia toda la complejidad de los trastornos mentales. Entonces, en ese medido, hay un planteamiento, ya una propuesta que presentan durante el manual, un borrador donde hay una serie de factores relacionados con el contexto, como esto de la funcionalidad, calidad de vida y otros aspectos, factores biológicos per se, y definitivamente lo que es un reto y es cómo se solapan los síntomas, es decir, cómo quizás algunas de las actividades en las que hemos participado, como trastorno del espectro psicótico, múltiples caras de la depresión, ha sido un poco, y este documento intenta avanzar en lo que es, a mi juicio, la psiquiatría del futuro, precisión para cada individuo y que sea capaz de integrar las cosas. Un ejercicio en este sentido podría graficar, es decir, todo lo que tendría que ver con los factores del contexto, del entorno,
estaría, por ejemplo, los determinantes sociales en la salud, los habitantes de calle, los factores del desarrollo, es decir, biológicos, medio ambiente, las comorbilidades médicas, los reportes, los autorreportes de los factores y obviamente la funcionalidad. Todo lo que ha habido en esto, en la medida de volverlo un proceso cuantitativo, ha tenido algunas limitaciones, lo que sería el cuerpo per se de los factores biológicos que tendrían una aplicación específica y el núcleo de los diagnósticos tendría con categorías y subcategorías, es decir, un diagnóstico central, unos especificadores de estos diagnósticos, entonces, por ejemplo, si aparece después de los 6 meses, si tiene síntomas psicóticos, si no son psicóticos, en fin. Y el intento de darle un nivel a la presencia de los síntomas en psicosis, ya lo hemos visto, de si es leve, moderado, severo, y obviamente que tenga un número de una codificación. Y cómo tenga un corte, las dimensiones, es decir, cómo y de qué manera estos cuadros y esta estructura muestra si tiene síntomas ansiosos, si tiene un compromiso de la cognición. En realidad, creo que tendremos que esperar unos buenos años todavía, o por lo menos 2 o 3, pero yo creo que en cabeza de María, que es tan cercana y tan querida en América Latina, vamos a tener. Volvemos al tema y a la gran discusión. Fabián ya había hecho algunos comentarios en ese sentido. Y lo digo porque sigue siendo un tema central, pero que adquiere ya condiciones de debate, es decir, de la utilidad de la ketamina. Carlos Zárate y Nancy Díaz Granados hace 10 años nos mostraban las bondades de la ketamina. Creo que cada vez hay más centros especializados de ketamina en nuestro continente, pero en Norteamérica no es la excepción, es decir, hay clínicas específicas de ketamina, sé que en ketamina hubo cerca de 60 en México, tal vez hoy hay menos, pero en Norteamérica no es quizá la excepción y por eso muestran cómo ha habido un desarrollo en este sentido, pero aparecen voces que empiezan a decir esto no es absoluto. Definitivamente hoy las aprobaciones, ahora vi un reciente reporte que había sido anunciado en el APA en la expectativa de la depresión resistente y suicidio. Pero ¿cómo podemos fortalecer? Ahora Fabián presentaba en la asociación con Rapamina y pero siempre como las expectativas de estar acompañados de procesos psicoterapéuticos por las características del mecanismo de acción e intentar buscar otras dianas en este sentido. En todo modo, empiezan a surgir voces de alarma sobre la efectividad y la seguridad, sobre el riesgo de conducta adictiva, de ketamina, que en nuestros países pues existe, y las formas del mecanismo de acción. Y esas voces que han empezado a ser mucho más severas es la voz de gente tan valiosa como Charlie Nemeroff, que él dice que definitivamente esa visión de disminuir los antidepresivos más que solucionar por antagonizando los opioides, lo que muestra es que la complejidad de la depresión, ese entramado de rutas es mucho más complejo de lo que lo queremos ver y muestra una serie de metaanálisis que considera o califica de modesta la actividad de la esketamina comparado contra los antipsicóticos atípicos. Ojo, es la propuesta de Charlie y Alan Chasberg, que ustedes conocen el texto y ha sido calificado. Ellos consideran, y digamos que en términos, es que la respuesta dura un tiempo, que la respuesta tiene una duración en el tiempo y que luego desfallece, que luego se va limitando de manera considerable y no mantiene la estabilidad de la respuesta. Entonces, dice que hay que tener mucho cuidado en este sentido, porque no es una verdad absoluta en términos de suicidios, que ha habido reportes relacionados con suicidios, cita un número específico y no desconocer el potencial de abuso. Y dice que muchos de estos están
estas clínicas están siendo aplicadas o están yendo ya no de esas indicaciones iniciales en un centro complejo hospitalario, sino que la mitad se está usando en domiciliariamente con los riesgos que esto implica. Y un cristal que hoy en día es una de las figuras de la APA, yo creo que tuvo, si no 4 simposios, por lo menos 3 que yo tengo en la cabeza. Él considera que la ketamina y la esketamina en este simposio estaba Charlie Neveroff y estaba dice que no, que él sí considera que hay una mejoría clínica que es más efectiva. Tradicionalmente los antidepresivos orales tradicionales, que reduce en realidad en un porcentaje importante, y si se mantuviera en el tiempo, el riesgo de suicidio se disminuye de manera importante. Bien, yo creo que Fabián ya habló algo de esto, de lo que termina siendo la expectativa y la ilusión, ¿por qué no decirlo?, de los psicodélicos, sobre todo de psilocibina, que ustedes saben que está en muchos de los centros. Entonces ahí, entre la esperanza y el perjuicio, se presentaron en realidad no tanto como venía en, en otros tiempos. Se presentaron algunos resultados de fase 3 que pues siguen mostrando que es una situación alentadora, pero todos haciendo señalamientos de que no tenemos precisión ni siquiera en la homogenización de las características de la sustancia, ni en las dosis que tienen que ser utilizadas. Algunas expectativas, en otros psicodélicos, como el N-metildextroaspartato, que no recibió aprobación de FDA en trastorno de estrés postraumático, y algunos estudios con mebufotenin y dimetiltriptamina que están en fases tempranas. Muy bien, sin duda lo que sí sucede, y yo creo que no solo en Norteamérica, sino en casi todos nuestros congresos, es la estimulación magnética transcranial. Cada vez tiene como mejores datos. Parece que el perfeccionamiento de la técnica ha tenido la posibilidad de generar una consolidación en este sentido. Las dudas pues siguen existiendo. Algunos colegas consideran que no, pero ha sido aprobada, como ustedes ven, desde hace tiempo ya, no solo en depresión resistente, con unas indicaciones mucho más precisas y donde hay datos más robustos, sino que empiezan a aparecer, primero, patologías en este sentido, que tienen beneficios en términos de respuesta, como el TOC, como las migrañas, el tabaco, y sin duda cada vez ustedes ven que los protocolos utilizados tienen diferentes formas de la colocación de las bobinas, de las cargas, de los formatos, que seguramente nos va a dar una expectativa grande. Igual, en todo modo, quienes ponen las dudas dicen que no es una verdad absoluta, no es una verdad revelada, que hay que reducir los costos, porque así allá como en nuestros países sigue siendo alto, que habrá que homogenizar las dosis, y que sin duda será reto de mejorar las posibilidades de acceso. Yo creo que la próxima frontera de esto de la neuromodulación, como lo mostraban, será este ultrasonido focalizado. Este es un estudio que presentaron, ya venía en psiquiatría molecular y estuvo en uno de los simposios, y se hizo motivo de comentario que sobre esta forma de apreciación, y tomando estas áreas específicas como es la amígdala y los síntomas, mejoraba los síntomas clínicos relacionados con depresión y ansiedad. Sin duda, esta señal creo que todavía en esos países no está, pero creo que prontamente, ya con una asociación de neuromodulación
muy fuerte en México, ya muy extendida a nivel de toda América Latina, pues creo que el doctor Peña la llevará a varios lugares. Yo, pues, le agradezco a Fabián, que también trabaja en este tema, que es en esquizofrenia, y quiero hacer algunos comentarios en ese sentido. Tendría que decir que estos estilos de vida asociados a salud física y mental en esquizofrenia no hubo tanto. Quizás las novedades en farmacología vuelve la música con relación a la clozapina. Dos grandes conferencistas como Ongur y la doctora Vigardán han dado unas visiones distintas, sin duda, y se presentan los datos. Fue un único simposio donde creo que hay escalas mucho más desarrolladas. Fue de los días iniciales, por eso seguramente algunos lo perdieron, de las fases tempranas de la psicosis, y sin duda el problema de los trastornos mentales graves y las dificultades que significa en términos éticos y en términos ético-políticos en este sentido. Les decía que este estudio, el estudio PRONET, presenta esta escala SIX, para evaluar los estados de ultra alto riesgo. Si ustedes ven, incluye una cantidad de síntomas positivos que están clasificados y organizados armónicamente con un punto de corte. Mezcla, trae definitivamente lo que fue la clasificación de la psicosis atenuada en los estados de breves intermitentes, psicosis atenuada, riesgo biológico y disfunción global, lo dejan afuera. Incluyen la perspectiva de lo que fue de los australianos, lo que fue lo del grupo de Columbia, lo de Stephen Marder y, bueno, Andy Miller, y hace un formato que sobre estos 15 ítems permite quizás una categorización que permitiría una visión mucho más precisa. En estos hay mucho dinero, hay mucho entusiasmo, y que nos motiva el tema. Vemos con mucha ilusión esta presentación de este simposio, que particularmente quien ha llevado el trabajo lo llevó Carly Berdin. Bueno, la clozapina, sin duda, ahí para algunos sigue siendo la medida, y quizás yo creo que de todos es conocido este programa de el REMS, que funciona en Norteamérica, que es la disminución del riesgo, esta estrategia de disminución, de mitigación, disminución de los riesgos, que durante mucho tiempo estuvo asociado a la clozapina, que tenía una indicación en depresión resistente, pero digamos que para algunos es que ha sido pobremente valorada, pobremente usada, irreemplazable, y que esta noticia de la el retiro del programa REMS permitirá que muchos pacientes más se beneficien de unas maneras más tempranas, de unas maneras más precoces, de una molécula muy importante. Entonces, los españoles presentaron un póster que me parecía muy interesante, y mostraba que siguiendo indicaciones de las posibilidades de tener uso de clozapina por indicaciones clínicas, solo un porcentaje, solo un 25% de estos pacientes recibieron clozapina, y creo que en ese sentido cobra un lugar muy importante en nuestra práctica clínica, y quizás es hora de ir remontando esos temores y esos mitos que existían alrededor del uso de clozapina. Creo que esto fueron las dos conferencias a mi gusto más interesantes. La de Dos Ungor, que está de McLean, pero además es una de las figuras del Instituto Nacional de Salud Mental, la profesora Nisa Vidargam, que está en Colombia, que en general lo que nos dice es que venga, definitivamente esas hipótesis clásicas de dopamina en esquizofrenia seguramente tienen vigencia, tienen mucho valor, pero hay que superarlas como tal, que más que
la hiper o hipofunción, tanto mesolímbica como cortical, que lo que existe es como una desconexión estructural dentro de los procesos de la psicosis, que inicialmente como unos puentes rotos que desde el inicio, con estas dificultades de la normalidad, de la manera de terminar y de estructurar la sinapsis neuronal, que cómo y de qué manera esto termina trayendo unas formas de disminución o hacen deficiente la señalización en estos circuitos, y que esto es procesos internos son los que terminan expresándose en la clínica. Quienes tengan oportunidad, les recomendaría mucho en este sentido, y sobre ese aspecto que toma una hipótesis muy similar, la doctora Visa toma elementos muy particulares que muestra que por qué es que no todos los medicamentos que tienen actividad dopaminérgica funcionan igual. Entonces, que si no se mira con mayor juicio esto, definitivamente seguir buscando los antipsicóticos por el mismo camino nos pasaría que el que va por la misma, el que va por la misma ruta llega al mismo sitio, y que en estas fragmentaciones, por eso es que definitivamente no todos los antipsicóticos funcionan igual, les sirven igual, y porque la actividad dopaminérgica en estas diferentes estructuras no son iguales, y estos antagonistas de dopamina, de receptores tipo 2 de dopamina, debería llevar más una ruta en que identificáramos la funcionalidad, los dominios per se de cada una de estas áreas de la esquizofrenia, y también subtipificar los pacientes. Hago la nota, algunos de ustedes me han oído hablar, no con el correlato biológico, pero definitivamente, seguramente, con esta perspectiva iremos más caminando a la mirada del trastorno del espectro de la psicosis, y quizás la esquizofrenia no como una entidad clínica homogénea per se, como la describió inicialmente Kraepelin Oblego. Entonces, más allá de todas esas expectativas y el sesgo que esto genera, hay áreas que tienen mayor o menor liberación, y esto es lo que va a determinar la expresión clínica. Y esa expresión clínica es por qué o de qué manera lo vemos en nuestros pacientes. En la medida que tenga una visión más de compensación de estos procesos, tendremos alucinaciones más graves o menos graves, o ideaciones delirantes en este sentido, y esta predictibilidad en la psicosis pues estaría alterada por esta disfunción localizada o focalizada en los receptores de dopamina. Muy bien, yo sin embargo veo que aquí empiezan a aparecer esa, esa propuesta de que el descontrol de algunas áreas de los receptores 2 de dopamina tendría que recoger otras expectativas para generar efectos de neuromodulación, como serían receptores de muscarina, donde se ha trabajado desde hace mucho tiempo con los agonistas de estas transaminasas, el TAR1, la actividad glutamatérgica, que cada vez vemos mucho más datos en ese sentido, y lo que tendría que ver con áreas mucho más específicas de receptores sigma 2, como planteó Stephen Marder. Bien, otras ya un poco para ajustarnos a lo que nos propusieron. Podría yo decir que en términos de farmacología, ¿qué tenemos nuevo para seguir, para generar una expectativa, una pincelada en esto? Que hay que superar la hipótesis en psicosis del antagonismo dopaminérgico específico, que hay áreas y que hay lugares, por eso es que algunas veces vemos como el antagonismo de 3 o de 1, la neuromodulación funcionan distintos, que hay que considerar la vía de otros neurotransmisores, que también la vía de las monoaminas en depresión está superada, Fabián habló algo de eso, mientras en trastorno bipolar la búsqueda insaciable está orientada a encontrar moléculas con estructuras similares o parecidas al litio, y que definitivamente sigue siendo caminos por neuromodulación, y sin duda en trastornos por uso de sustancias,
en opioides, el disminuir la actitud tan polisiva ha generado disminuyendo los fallecimientos por opioides que comentaré al final. Esta molécula recibió horario AAA, como dicen en los programas de televisión. Es una molécula que tiene una historia particular, que es, bueno, CARX X7 ya lo lleva una compañía, la Bristol Myers Squibb, pero fue un producto de la Sanomelina, fue un producto de investigación inicial de Lilly, y que llevó la investigación, ustedes ven, lo encuentran los datos, una persona muy conocida, tenía una actividad muy específica sobre receptores muscarínicos, pero esta molécula, obviamente, como no era antagonista muscarínico central y periférico, entonces la cantidad de efectos indeseables era muy importante, y la asociación de sanomelina y trospium disminuyó los efectos indeseables periféricos y pues lo hizo mucho más tolerable, y además actúa sobre esa hiperactividad dopaminérgica en los núcleos de la base, y ha hecho una molécula que quizás es una de las expectativas grandes. Fue presentado con bombos y platillos en esquizofrenia resistente, y si ustedes ven en este análisis, que a una foto del simposio de estos del mediodía, patrocinados por la industria, pues muestra ser alentador tanto en los diferentes subescalas, en la de síntomas positivos y de síntomas negativos. Y lo traje a colación porque he sido un defensor, quienes me conocen, de las benzamidas, lo que se conocen como las benzamidas sustituidas, que hemos ido subiendo en escalón del sulpiride, de la misulpride, y presentaron el L-metilamisulpride. Ustedes saben que, por ejemplo, los estudios de primeros episodios, que se me va el nombre en este instante, la misulpride era de primera elección en el manejo de los primeros episodios, por ser bien tolerado, por tener valor sobre síntomas afectivos. La metilación de la misulpride ha permitido una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Tiene, como ustedes ven, una actividad también, mantiene la actividad de 2 más tenue, pero de 3, y sobre receptores tipo 7 de serotonina, y en este sentido, pues hay una expectativa y un camino y una ilusión en la mirada de que puede generar mejores resultados que la misulpride, que per se ya es una molécula interesante. Definitivamente, depresión mayor, Fabián ya habló algo de esto. Hay como un entusiasmo muy grande, sobre todo en los antianedónicos. No hay moléculas, hay resultados. John Crystal vuelve en esto, algunos de los antiinflamatorios en este sentido, pero todo lo que tendría que ver con los moduladores de neuroplasticidad y moduladores de inductores de neuroplasticidad que no tuvieran que ver en el control de la homeostasis, y lo que tiene que ver con neuroplasticidad, que es lo que hablamos al principio relacionado con ketamina y metildestrosona. Bueno, les decía yo en algún momento que sin duda, como lo contaba inicialmente, el litio tiene las grandes bondades que todos hemos conocido, que todos hemos valorado. Tiene una alta capacidad como estabilizador del ánimo y su función neuroprotectora, que yo creo que hoy en día, a pesar de que no goza del cariño en algunas escuelas o en algunos colegas, sí es un estabilizador del ánimo que ha mostrado bondades terapéuticas significativas, llegó para quedarse. Y en ese sentido, pues han empezado a aparecer alternativas que parecieran que cumplieran una ruta significativa, como biomarcadores de este tipo o inhibidores de este tipo de enzima, que pudieran tener una eficacia y un mecanismo de acción tan similar como el litio, contrarrestando todos los procesos de las características de la filtración glomerular, y con esto disminuyendo la toxicidad renal.
Bien, empieza. Yo veo que hay una inflexión como tal de la curva por sobredosis por fallecimiento de fentanilo, pero esto está relacionado con abrir la puerta al acceso a buprenorfina, a tener más sitios, a facilitar el acceso, a menos persecución. Y si ustedes ven en el último año, ha habido una disminución que empieza a generar quizás una expectativa de que en términos de política pública sea esta la línea correcta. Quizás algunos, o por fortuna nuestros países, no han llegado con esa intensidad que llegó el fentanilo a Norteamérica. Pues no lo vemos todavía como una dimensión, pero si ustedes ven en esa proporción de esas causas de fallecimientos, que son cifras descomunales, pues el fentanilo ha sido el motor de muchas de esas muertes. Si se dan cuenta, si decimos que el 60%, más de 60.000 muertes, muy complejo. Entonces, si ustedes ven, ampliar el acceso a moléculas específicas como analoxona, que pueden tener máquinas allí dispuestas, o a buprenorfina, a tener estas políticas de mitigación del riesgo, de disminución de riesgos y daños, de riesgos, disminuyéndola de una manera como al mal menor, han mostrado que tener esta ruta, tener esta posibilidad de acceso, dejar de mirar de una manera tan estigmática y tan criminalizante, pues va a tener muchas posibilidades. Sin duda, es un problema de política pública, es un problema que estremece las entrañas de la salud pública de Norteamérica, y por eso se tiene una monitorización, como lo mostraban allí, mucho más amplia en este sentido. Muy bien, solo para cerrar y ajustarnos al tiempo como lo prometimos, este metaanálisis muestra un poco lo que es todas las alternativas que hay hoy en día, después de los inhibidores de coloniesterasa, cómo y de qué manera, y tener sustancias también en la agitación de la psicosis que muestran una posibilidad interesante, cuáles pueden ser más toleradas. Entonces, pues plantea toda esta ruta como tal, una ruta pues que se muestra quizás alentadora. Esto es lo que tenemos en antipsicóticos, en antidepresivos. Yo creo que usábamos más lo que era risperidona, quetiapina. Hoy en día existe la alternativa del dextriprazol como primera elección. Tener definitivamente los inhibidores de recaptación de serotonina en esa ansiedad del paciente mayor, sertralina y citalopram, siguen siendo las alternativas más importantes. Todos estos potencializadores cognitivos, que terminan siendo usados, y algunas alternativas en este sentido. Y no deja de incluir la estimulación magnética transcraneal y la terapia electroconvulsiva. Esto pues para mostrar que esas son las máquinas, como más fácil están accediendo los pacientes con adicciones a esto. Muy bien, yo creo que con esto dejamos unos minutos para las preguntas. Muchas gracias. En muchos de los países tenemos una actividad muy importante, que es el curso POSAPA, que es toda una jornada y un día, donde pues nos podemos detener con mayor detalle. Y los colegas y quienes se vayan anotando y quieran volver a la costa occidental de Norteamérica, los invitan del 16 al 20 de mayo en San Francisco al Congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana. Bueno, muchas gracias, y nuevamente a Fabián y a Nacho por la confianza. Y a ustedes, que veo que hay una gran cantidad de colegas, desde aquí les mando abrazos y besos a todos. Bueno, muchísimas Desde la gracias. fría Bogotá, que está muy fría, más que Argentina. Bueno, Fabi y Rodri, excelente la disertación, muchísimas gracias. Son el James Rodríguez y el Messi de la psiquiatría, ahí se nota que se entienden de primera y hace mucho tiempo que trabajan juntos. Los felicito, muy
dos grandes psiquiatras y grandes amigos también. Bueno, muchas felicitaciones desde todos los rincones de Latinoamérica. Vamos a pasar a unas preguntas. Hay varias preguntas, vamos a elegir algunas en honor al horario. Desde Argentina, el doctor Gastón Bartoli, a quien aprovecho a saludar también un querido amigo, lo felicita a ambos y le pregunta a Fabián, ¿cuál sería el antipsicótico que indicarías para los trastornos del humor que mejore aspectos inflamatorios y con mayor seguridad metabólica? ¿Se habló sobre uno en específico en el Congreso de la APA? Buena pregunta, gracias Gastón, mi amigo. Así que uno en específico no, pero nosotros acá creo que lo que tenemos que evaluar ante una situación de este tipo es un equilibrio entre el riesgo y el beneficio. Y la verdad es que eh, acá tendríamos en cuenta mucho la seguridad, ¿no? Y las cuestiones metabólicas fundamentalmente. Eh, Estoy usando de la elección de los antipsicóticos para depresiones de difícil respuesta cuando iniciamos la potenciación, de los que me parece a mí podrían llevar adelante esto sería el Vestipraxol, ¿sí? Nosotros acá, digamos, creo que los agonistas parciales sería uno de los fármacos que tendríamos que tener en cuenta. La verdad que yo tengo bastante experiencia con eso. Obviamente se aprobaron un par. El más viejo, el que primero se aprobó es la quetiapina, pero teniendo en cuenta lo metabólico, como me pregunta Gastón, elegiría los agonistas parciales y entre ellos la forma de dosificación que tiene el Vestipraxol me parece interesante. Excelente, muchas gracias. Bueno, el doctor... Salvo, perdón, aprovecho para doctor. saludar a Gastón y daría un aporte, pues que no era pero creo que la única consideración, hoy en día se ha ido más a este tipo de antipsicóticos y quizás el uso de risperidona sigue siendo es primera línea en delirium. Creo que vale la pena hacer esa observación. Bien, muchísimas gracias. El doctor Armando Camino pregunta cómo Ahí. se mide la eficacia terapéutica de la psilocibina y qué diferencia hay entre la sintética y la que proviene de hongos naturales. Bueno, otro saludo a mi buen amigo Armando allá en Quito, Ecuador. Gracias, Armando. Yo contesto un poquito y Fabián el resto. ¿Qué es lo que sucede? La psilocibina termina siendo quizás una de las expectativas grandes, ¿no? En el sentido de que ha generado mucha ilusión. Lo primero, voy a empezar haciendo una nota de pie de página que de alguna manera se discutió en el APA, pero se discute en todos los ambientes. La psilocibina necesita piloto. Eso no puede estar con un entrenamiento de 2 horas que termine siendo el que decide de la conducta de una indicación terapéutica para una patología tan importante como son las depresiones, como son las depresiones resistentes. Entonces, esa es mi primera salvedad. Lo segundo es la inquietud que existe en eso, porque la forma de medir las psilocibinas sintéticas pues tienen todavía muchas limitaciones. Quizás son la posibilidad de acotar, homogenizar y normalizar más las dosis y quizás las estructuras químicas, pero cuando son de origen natural no hay un perfeccionamiento, no hay una diferenciación del origen, es decir, del hongo, por decirlo así, que estoy seguro que el que tú tienes en el riachuelo, en, yo qué sé, en Cuenca, y el que tienes en Quito, o el que nosotros tenemos aquí en el Río de la Miel, lo que sucede en esto, pero y lo que ha entrado, como hay tantas personas, quizás las escuelas rigurosas sí se han ceñido a medir los niveles de evidencia con las escalas clásicas o tradicionales. Ahora, dentro del APA se planteó una hipótesis biológica muy interesante, y era que la eficacia de la psilocibina sin producir la disociación ni las alucinaciones. Y eso, pues, quizás es otra de las líneas de investigación importantes, pero un poco para ser pragmático, yo diría ni nunca ni siempre, ni mucho ni poco. Es decir, no tenemos que tener más datos, más robustos para darle espacio a una alternativa terapéutica que en algún momento
se ha puesto por las redes y por todo esto de moda y muchas personas sin un entrenamiento adecuado. Y creo que todos también hemos tenido la oportunidad de recibir psicosis asociada al uso de psilocibina o el bufo este del desierto mexicano del norte, que son sustancias que en cada cual hay una hipersensibilidad mucho más alta. No sé, Fabi, si tú que hablaste también del tema. Como decía mi abuela, mucho ruido y pocas nueces. O sea, acá lo que pasa es que hay mucho estudio para mostrar evidencia, pero centrado en psicoterapias, donde tal cual no sabemos qué tipo de psicoterapias digamos, y el endpoint primario se confunde porque en realidad cuando uno quiere buscar esta evidencia en fármacos que se despeguen del placebo o head to head, la verdad que en el marco de la psicoterapia, la forma en que se estudia para mostrar la evidencia es todavía difícil y creo que eso es lo que hace también que no ayude. Bien, muchas gracias. Acá una pregunta del doctor Jaime Eskenazi, a quien aprovecho también para enviarle un abrazo, un eminente neurólogo del Perú. Pregunta respecto del brexpiprazol, ¿cuándo usarla como primera droga de elección en depresión mayor, esquizofrenia y agitación en enfermedad de Alzheimer? Para Yo depresión es se que aprueba como... No, justo, Fabi, pero a ver, yo arranco. Yo pienso que tú lo compras. Doctor Eskenazi, un gusto saludarlo. No sé si hace tanto frío en Lima como está haciendo por todo el sur del continente. Yo creo que Bespiprazol como coadyuvante en depresión resistente es una alternativa muy importante. En agitación, en demencia, pues ahí están los datos y en este congreso lo discutimos. Y Fabi, te dejo en psicosis. no, que de hecho se aprueba como adjunto en depresión, no está indicado como primera droga, o sea, es cuando no responde a antidepresivos, que de esa forma se hizo el ensayo, eso está claro, lo aclaraste vos, está aprobado por FDA para la agitación, con lo cual los datos ya mostraron que a las 6 semanas se desplegó el placebo, con toda la robustez y la rigurosidad que exige FDA para la aprobación de estas moléculas. Y en esquizofrenia... bueno, un poco lo que hablaba Rodrigo hoy, que me pareció interesantísimo esa parte donde el DSM-6 está evaluando la dimensionalidad de la esquizofrenia, porque es un fármaco que para esquizofrenias incisivas, o sea, paranoides, o sea, o con delirios y alucinaciones fuertes, con síntomas positivos, uno acá la usa en dosis muy altas y anda bien, incluso por el off-label a veces, con 6 a 8 miligramos. Y en esquizofrenias con síntomas positivos fuertes. En esquizofrenia con síntomas afectivos o uno cuando busca los síntomas negativos, a veces con dosis menores, la cosa funciona con mipiprazol. Es una droga de amplio espectro, abarcando las dimensiones de la esquizofrenia, como son los negativos, afectivos, cognitivos, lo cual es una droga segura para toda esa dimensionalidad, pero en síntomas positivos quizás que son una dosis un poco más alta que 4 miligramos. Pero hay que ser honestos, Fabi. Todos estos antipsicóticos, luracidona, cariprazina, bifepronox y brexpiprazol, los estudios pivotales se hicieron en psicosis, con dosis más alta, pero en realidad el brexpiprazol, en algunos casos como los que tú planteas, en dosis más altas, generalmente entre 4 o 8 miligramos, en una excepción y pobre respuesta, es que lo han dejado. Ha perdido un poco, a mi juicio, no sé qué piensas tú en Argentina, su uso de primera línea en esquizofrenia. Vuelvo a repetir, según las esquizofrenias que uno vea, nosotros acá, digamos, Sí, cuando uno no sí. tiene una esquizofrenia así, digamos, con síntomas positivos importantes, no es la droga de primera elección, no es un dopaminérgico fuerte, como todos los agonistas parciales. Pero cuando uno busca una cuestión un poco más amplia de la esquizofrenia, es una droga que me parece que anda bien. Y en depresión hasta 2 miligramos se estudió, no se sabe, no hay más dosis. O sea, se aprobó con una dosis máxima de 2 miligramos en los estudios con depresión resistente. No es de Bueno, primera muchas elección de gracias. psicosis. Vamos con dos más. El doctor Eduardo Capote los felicita por la excelente exposición y pregunta en relación a la neuroinflamación, también hay que destacar el papel de la microbiota intestinal y el uso de los probióticos. Entonces la pregunta puntual es,
Si se usan antipsicóticos, ¿pueden alterar la microbiota y a su vez hay neuroinflamación? Es una pregunta muy buena, porque de eso se habla poco. De hecho, cuando nosotros vemos todo este desarrollo que hay de antipsicóticos de larga duración, incluso ese será un point primario, digamos, evaluar la posibilidad de actuar directamente en torrentes sanguíneos sin la necesidad de alterar la microbiota, que no sabemos muy bien qué es lo que pasa, no hay estudios tan específicos de lo que pasa con nuestros psicofármacos a nivel microbiota intestinal. No, no hay datos específicos, pero de alguna forma algo debe pasar ahí que no conocemos bien. Bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos con la última. El doctor Eduardo Talamo desde Venezuela también los felicita a ambos y pregunta si se habló en APA sobre el uso de la rafamicina en depresión resistente. El doctor Eduardo Tálamo se le saluda amable e importantemente. El doctor Tálamo en Venezuela ampliará muchos de estos conceptos del POSAPA, allá desde su natal Barquisimeto, que allá si no hace frío. Sí, se presentaron unos datos y creo que Fabián nos presentó Sí, de la Asociación de Rapamicina y sí. que quizás está en estadios tempranos, pero es una alternativa. No sé, Fabi, si quieres Sí, complementar ahí lo que presenté una presentó. diapositiva yo donde Cristal, que vos también lo citaste, Rodrigo, la verdad que interesante lo que está haciendo con los trabajos con ketamina y esketamina, asocia la rifamicina para evaluar la respuesta a un poco más de largo plazo, que es lo que produce la ketamina. Y lo que muestra es que hay en la asociación de ketamina y rifamicina a las 2 semanas mayor respuesta que la ketamina sola, por ser un inmunosupresor y trabajar sobre la microglía. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente felicitaciones. Muy agradecido a todos ustedes por acompañarnos en este webinar. Un agradecimiento especial también a todo el equipo Megalabs que logró una convocatoria excelente, tanto en cantidad como en calidad de médicos asistentes. Así que bueno, les deseamos muy buenas noches y nos vemos en la próxima edición de los webinars Highlights de Neurociencias Megalabs. Gracias, Rodri, gracias, Fabio. Adiós. A Gracias, todos, un Sam. abrazo. Saludos a todos, gracias por estar. Megalabs. Somos bienestar.